Durante décadas el mundo creyó saber exactamente quién era realmente Garth Brooks. Para millones de fanáticos, él era el hombre debajo del sombrero de vaquero negro, el artista electrizante que rompió récords de asistencia, agotó estadios en todo el mundo, y se transformó de un joven soñador en Oklahoma a uno de los artistas discográficos más exitosos en la historia de la música. Su voz se convirtió en la banda sonora de innumerables vidas, sus conciertos se volvieron legendarios, y su éxito parecía casi imparable. Desde fuera parecía que el perfecto sueño americano se había hecho realidad. Pero detrás de los estadios con entradas agotadas, discos de platino y ovaciones de pie, existía una historia muy diferente. Oculta detrás de décadas de éxito extraordinario, había una vida moldeada por pérdidas personales desgarradoras, sacrificios dolorosos, relaciones fallidas, presión implacable, acusaciones devastadoras y batallas que la fama, la fortuna y la admiración mundial nunca podrían evitar. Hubo momentos en los que todo lo que había construido durante toda su vida parecía a punto de derrumbarse a su alrededor. A la edad de 64 años, el hombre detrás de la leyenda había vivido un viaje mucho más complicado y emocionalmente difícil de lo que la mayoría de la gente jamás hubiera imaginado. ¿Cómo llegó la superestrella de la música country más grande de Estados Unidos a alturas tan extraordinarias y cuánto le costó realmente en el camino? Detrás de cada logro récord había años de lucha que el público rara vez veía. Cada triunfo tenía un precio personal que permaneció oculto a la vista del público. Para entender a Garth Brooks hay que mirar mucho más allá del foco de atención que lo hizo famoso. Royal Garth Brooks nació el 7 de febrero de 1962 en Tulsa, Oklahoma, antes de crecer como el menor de 6 hermanos en la cercana Yukon. La música lo rodeó casi desde el principio. Su madre, Colleen Carroll, había grabado para Capitol Records y apareció en televisión durante la década de 1950, aportando creatividad de interpretación y ambición artística al hogar familiar. Su padre, Troy Raymond Brooks, trabajó como dibujante en la industria petrolera y ofreció un ejemplo muy diferente basado en la disciplina, la responsabilidad y el trabajo duro y constante. Esas dos personalidades muy diferentes dieron forma a los cimientos del futuro de Garth de una manera que solo se hizo evidente años más tarde. Su madre fomentaba la imaginación sin dudarlo, creyendo que los sueños merecían ser perseguidos con todo el corazón, por muy ambiciosos que parecieran. Su padre admiraba la determinación, pero constantemente les recordaba a sus hijos que los sueños significaban muy poco sin disciplina, sacrificio y esfuerzo incansable. Juntas esas influencias opuestas crearon un equilibrio que definiría casi todas las etapas de la notable carrera de Garth. La vida dentro de la casa. Brooks giraba en torno a noches de talentos familiares que se convirtieron en tradiciones preciadas. La música nunca fue tratada como algo reservado a profesionales o celebridades. En cambio, se convirtió en una parte natural de la vida familiar cotidiana y se animó a todos a participar independientemente de sus habilidades. Esas noches silenciosamente alimentaron un amor por la actuación que permanecería con Garth para siempre. Mucho antes de que el público lo viera dominar estadios masivos, ya estaba aprendiendo a tocar el banjo y la guitarra en la mesa de la cocina familiar. Su padre pacientemente le presentó sus primeros acordes de guitarra mientras su madre demostraba la alegría que sentía al tocar frente a otros. Ninguno de los padres podría haber imaginado que esas reuniones familiares ordinarias eventualmente ayudarían a dar forma a una de las carreras más importantes en la historia de la música country. Sin embargo, esos simples momentos plantaron semillas que nunca dejaron de crecer. A pesar del ambiente musical que lo rodeaba, los deportes dominaron gran parte de los primeros años de vida de Garth. Durante la escuela secundaria se destacó en béisbol, fútbol americano y atletismo, demostrando tanto habilidad atlética como una feroz competitividad.
Sus actuaciones finalmente le valieron una beca de atletismo para la Universidad Estatal de Oklahoma, donde se especializó en lanzamiento de jabalina. En aquel momento el atletismo parecía mucho más probable que la música determinara su futuro. La universidad, sin embargo, lo cambió todo silenciosamente. Mientras continuaba su educación, Garth comenzó a actuar en clubes locales junto a su compañero de cuarto, Ty England. Esas modestas actuaciones revelaron algo que el atletismo nunca tuvo. Poseía una notable capacidad para conectarse con el público, haciendo que incluso los pequeños grupos se sintieran personalmente involucrados en cada actuación. El escenario pareció despertar algo en su interior que no podía ignorar. Noche tras noche descubrió que entretener a la gente aportaba una sensación de satisfacción como ninguna otra cosa. Las habilidades con el banjo y la guitarra que se desarrollaron por primera vez durante las noches de talentos familiares de repente se convirtieron en mucho más que pasatiempos infantiles. Evolucionaron hasta convertirse en herramientas capaces de abrir posibilidades completamente nuevas. La música poco a poco pasó de ser un interés agradable a una vocación innegable. En 1984, Garth se graduó en publicidad y eligió un campo práctico que reflejaba la creencia de larga data de su padre en la estabilidad y el trabajo confiable. Fue la decisión sensata que se esperaba de un joven que se preparaba para la edad adulta. Sin embargo, incluso cuando completó sus estudios, otro sueño continuó atrayéndolo con creciente fuerza. Las aulas y los trabajos de oficina que alguna vez parecieron lógicos ya no podían competir con el creciente deseo de construir una vida a través de la música. En 1985, Nashville se había vuelto imposible de ignorar. Decidido a perseguir su sueño, Garth empacó sus pertenencias y se dirigió hacia la ciudad más famosa de la música country, convencido de que allí le esperaba una oportunidad. En cambio, encontró rechazo casi de inmediato. Después de solo 23 horas desalentadoras llenas de decepción e incertidumbre, dio media vuelta y condujo de regreso a Oklahoma. La experiencia fue humillante. Los sueños que parecían tan vívidos de repente se sintieron distantes y poco realistas. Muchos aspirantes a músicos habrían aceptado la derrota después de un rechazo tan abrupto, convenciéndose de que simplemente no estaban hechos para la industria. Garth, sin embargo, se negó a permitir que un doloroso revés defina permanentemente su futuro. En 1986 se casó con su novia de la Universidad Sandy Mal, mientras continuaba actuando en la escena musical local de Oklahoma. Juntos construyeron una vida basada en la esperanza, más que en la certeza, creyendo que eventualmente llegaría otra oportunidad. Garth se mantuvo paciente y perfeccionó su oficio mientras esperaba el momento adecuado para probar Nashville nuevamente. En el fondo, nunca abandonó realmente el sueño. Esa segunda oportunidad finalmente llegó en 1987. Esta vez Garth se mudó permanentemente a Nashville sin intención de regresar. El comienzo fue difícil, ya que los grandes sellos discográficos rechazaron repetidamente al artista desconocido de Oklahoma. Sin embargo, a diferencia de su primera visita, se negó a irse simplemente porque el éxito no llegó de inmediato. La persistencia finalmente lo llevó al legendario Bluebird Café, un pequeño local ya famoso por lanzar prometedoras carreras como compositor. Durante una presentación de compositores en 1988, Garth actuó con la misma pasión y autenticidad que gradualmente le habían ido ganando confianza en casa. Lo que ocurrió esa noche alteraría permanentemente el curso de su vida. A veces la historia cambia debido a la preparación. A veces cambia por pura casualidad. Una ejecutiva de Capitol Records llamada Lynn Schultz asistió a la presentación esa noche. Irónicamente, originalmente había venido a evaluar a un artista completamente diferente que nunca apareció. En cambio, observó a Garth Brooks dominar la sala. Casi inmediatamente después, Capitol Records le ofreció un contrato discográfico abriendo la puerta que hasta entonces había permanecido firmemente cerrada. Su álbum debut homónimo
Llegó en abril de 1989 e inmediatamente presentó algo refrescante y diferente al público country. En lugar de limitarse a las expectativas tradicionales, Garth combinó la narración country clásica con la energía y la emoción de las actuaciones de rock en estadios. La combinación se sintió audaz, moderna y diferente a todo lo que muchos oyentes habían experimentado antes. Marcó la llegada de una nueva voz distintiva. El álbum produjo el éxito número 1, If Tomorrow Never Comes, y ascendió al número 2 en la lista Top Country Albums de Billboard. Aunque el éxito fue significativo, representó solo el comienzo de algo mucho más grande. La industria había descubierto a un recién llegado prometedor, pero pocos entendían todavía cuán dramáticamente remodelaría la música country en los años siguientes. Su mayor avance aún estaba por delante. Todo cambió en 1990 con el lanzamiento de No Fences. El álbum pasó 23 semanas en el número 1 y presentó al público de todo el mundo Friends in Low Places, una canción que se convertiría en uno de los himnos definitorios de la música country. De repente, Garth Brooks ya no era simplemente otro artista de éxito. Se había convertido en un fenómeno cultural. Sus conciertos evolucionaron junto con su creciente popularidad. Las actuaciones country tradicionales dieron paso a producciones elaboradas con auriculares inalámbricos, entradas dramáticas al escenario, movimientos enérgicos y el tipo de presentación teatral generalmente asociada con superestrellas del rock, más que con cantantes country. Los fans ya no asistían simplemente para escuchar canciones. Vinieron a vivir acontecimientos inolvidables. Incluso la controversia impulsó en ocasiones su notable ascenso. El vídeo musical de The Thunder Rolls enfrentó prohibiciones por parte de las principales cadenas de televisión de música country debido a su representación gráfica de la violencia doméstica. Sin embargo, en lugar de dañar la popularidad de la canción, la controversia solo intensificó la curiosidad del público. La atención ayudó a impulsar el sencillo aún más alto y reforzó la reputación de Garth como un artista que no teme abordar temas difíciles. Año tras año los logros continuaron acumulándose. Las ventas de álbumes finalmente superaron los 200 millones de copias en todo el mundo, convirtiendo a Garth Brooks en el artista solista con mayores ventas en la historia de Estados Unidos. Siguieron 2 premios: Grammy, 17 premios, American Music Awards, y 7 victorias récord como Artista del Año de la Asociación de Música Country. Ningún otro artista había alcanzado jamás ese extraordinario hito. Sin embargo, mientras el público celebraba su asombrosa carrera, otra historia había comenzado a desarrollarse silenciosamente detrás de escena. Mucho antes de que se agotaran las entradas en los estadios y del reconocimiento mundial, una relación había dado forma a casi todo lo que siguió. Fue una relación construida no sobre la fama, sino sobre momentos comunes compartidos antes de que nadie imaginara el estrellato esperando a la vuelta de la esquina. Esa relación fue con Sandy Mal. Su primer encuentro no parecía el comienzo de un cuento de hadas. Sucedió en el Tumbleweed Ballroom en Stillwater, Oklahoma, durante un incidente que involucró una pelea cerca del baño mientras Garth trabajaba como portero. Sandy terminó con su puño atravesado por un panel de madera durante el caos. Fue una presentación inusual, pero a veces las relaciones más duraderas comienzan en las circunstancias menos esperadas. Sandy se destacó de inmediato porque no se dejó impresionar por las grandes ambiciones o los sueños de celebridad. Vio a la persona parada frente a ella en lugar de la posibilidad de fama futura. Inteligente, sólida y honesta, ofreció estabilidad en un momento en que el futuro de Garth seguía siendo incierto. Su apoyo fue invaluable durante esos primeros años difíciles. Su relación se extendió más allá del estímulo emocional y se convirtió en una auténtica asociación creativa. Sandy incluso recibió créditos como compositor de las primeras canciones incluidas I've Got a Good Thing Going y más tarde That Summer. Esas contribuciones reflejaron mucho más que una participación casual. Demostraron que tanto marido como mujer
estaban ayudando a construir los cimientos sobre los que eventualmente se sustentaría el éxito futuro de Garth. La pareja se casó el 24 de mayo de 1986, poco antes de mudarse permanentemente a Nashville. Comenzaron la vida matrimonial con más esperanza que seguridad financiera, creyendo que el trabajo duro eventualmente crearía oportunidades. En ese momento ninguno de los dos podría haber predicho cuán dramáticamente sus vidas estaban a punto de cambiar. El éxito todavía existía solo como una posibilidad lejana. Durante la década siguiente dieron la bienvenida a 3 hijas a su familia. Taylor Maine Pearl llegó en 1992. August Anna le siguió en 1994 y Ali Colleen nació en 1996. Convertirse en padre transformó a Garth de manera profunda. A pesar de todos los logros profesionales que siguieron más tarde, describiría la crianza de sus hijas como el mayor logro de toda su vida. La paternidad trajo una enorme felicidad, pero también intensificó el difícil equilibrio entre carrera y familia. A medida que su popularidad explotó, las demandas de giras se volvieron implacables. Estadio tras estadio se llenó de fanáticos vitoreando, mientras la vida en casa continuaba sin él. Cuanto mayor era su éxito, más imposible parecía mantenerse la vida familiar ordinaria. Solo entre 1989 y 1993, Garth pasó casi 300 días al año fuera de casa. Mientras actuaba ante miles de fans que gritaban noche tras noche, Sandy se quedaba manejando las rutinas escolares, las citas con el médico, las enfermedades, las tareas y un sinfín de responsabilidades ordinarias casi enteramente sola. Ella llevaba el peso de la vida familiar diaria, mientras su marido seguía una carrera que exigía casi todo lo que podía dar. Para el público, esos años representaron el capítulo más feliz del notable ascenso de Garth Brooks. Cada álbum batía nuevos récords, cada gira se hacía más grande, y cada éxito parecía confirmar que había logrado lo imposible. Sin embargo, detrás de los titulares, la distancia emocional estaba reemplazando silenciosamente la cercanía que una vez había definido su matrimonio. El éxito fue construir un sueño mientras se erosionaba lentamente otro. Años más tarde, Sandy reflexionó sobre esa dolorosa transformación durante un documental de 2019. Explicó que cada vez que Garth regresaba a casa, después de una gira prolongada, a menudo sentía como si una persona completamente diferente hubiera entrado por la puerta principal. El marido que se fue semanas o meses antes parecía casi irreconocible al regresar. La fama había cambiado no solo su vida, sino también el ritmo de su relación. Con cada gira que pasaba, la brecha emocional entre ellos se ampliaba un poco más. El ciclo constante de partidas, reencuentros y separaciones inevitables debilitó gradualmente la conexión que alguna vez habían compartido con tanta naturalidad. Ninguno de los dos pretendía que el éxito llegara a expensas de su matrimonio. Sin embargo, la extraordinaria carrera que habían trabajado tan duro para construir silenciosamente exigía sacrificios que ninguno de los dos comprendió del todo, hasta que ya estaba cambiando todo lo que amaban. Las semanas de ausencia se convirtieron en meses, y cada regreso a casa parecía traer otra entrega de premios o evento de la industria que exigía atención en lugar de tiempo en familia. La agitación constante de millones de fans, combinada con la atención constante en todas direcciones, creó una profunda brecha emocional y física que se hizo más amplia con cada ciclo de gira. Años más tarde, Brooks admitió abiertamente no darse cuenta de lo difícil que había sido ese aislamiento para Maul, habiendo sido arrastrado por completo por el impulso de la fama. En noviembre de 2000, se presentó una solicitud formal de divorcio en Tennessee, citando diferencias irreconciliables después de una larga separación. Hablando con Billboard en ese momento, Brooks explicó que ambas partes habían acordado mutuamente la separación y estaban completamente concentradas en proteger a los niños del dolor innecesario durante la transición. El acuerdo final, hecho oficial el 17 de diciembre de 2001, otorgó a Maul $125 millones, uno de los divorcios de celebridades más caros,
jamás registrados en ese momento de la historia. A pesar del doloroso final, un acuerdo de crianza compartida inusualmente estructurado mantuvo a ambos padres profundamente involucrados, alternando la custodia todos los días a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, sin excepción durante más de una década. Esa coherencia dio a 3 hijas una infancia estable, a pesar de una separación muy pública y muy costosa entre 2 padres que alguna vez construyeron una vida entera juntos de la nada. La madre, Colleen Carroll, falleció de cáncer el 6 de agosto de 1999, la misma mujer que había inspirado por primera vez toda una carrera musical desde la infancia, cantando en casa y fomentando cada gramo de talento natural. La pérdida fue tan devastadora que desencadenó directamente un anuncio de retiro total de la música, hecho oficial en una conferencia de prensa dentro de un estadio de Nashville, el 26 de octubre de 2000. En 2010, también falleció el padre Troy Raymond Brooks Jr., un extrabajador de un campo petrolero y veterano de la Marina de los Estados Unidos que había enseñado una disciplina estricta y la creencia de que nada que valiera la pena se lograba sin un verdadero sacrificio. Perder a ambos padres en una sola década eliminó 2 de las voces orientadoras más importantes de toda una vida. Honrar la memoria de una madre se convirtió en una batalla legal inesperada. En 2005 se hizo una donación de $500,000 a un hospital cerca de Yukon, Oklahoma, con el entendimiento de que un centro de salud para mujeres eventualmente llevaría el nombre de Colleen Brooks. Cuando esa promesa nunca se materializó en 2009, se presentó una demanda por incumplimiento de contrato. Un jurado del condado de Rogers finalmente se puso completamente del lado de Brooks a principios de 2012, ordenando al hospital que devolviera la donación original y pagara $500,000 adicionales en concepto de daños punitivos, una victoria pequeña pero profundamente personal en el esfuerzo por mantener viva la memoria de una madre. En abril de 2025, Larry Bastian, su antiguo compañero de composición, falleció a los 90 años. Bastian se había formado originalmente como biólogo o antes de dedicarse a la música durante el Bakersfield Sound Movement de la década de 1970, y finalmente coescribió éxitos emblemáticos como Unanswered Prayers y Rodeo. Brooks describió más tarde al colaborador como un verdadero amigo y mentor. Conocido por primera vez como un joven estudiante nuevo en Nashville, el dolor no se limitó únicamente a la pérdida. En febrero de 2021, su esposa Tricia Yearwood contrajo un caso grave de coronavirus durante una cuarentena domiciliaria, lo que dejó a Brooks públicamente aterrorizado de perder a la persona descrita como un ancla para toda su vida. Hablando de esos días aterradores, Brooks admitió que se apoyaba en gran medida en la oración en lugar de la superstición y atribuye a un gran apoyo el haber ayudado a Yearwood a superar lo peor de la enfermedad. Yearwood finalmente se recuperó por completo, y la pareja luego atribuyó a ese aterrador período de cuarentena el fortalecimiento de un matrimonio que ya era fuerte, utilizando la cercanía forzada para superar años de tensión tácita. Una amenaza de incendio forestal en 2006 añadió aún más ansiedad cuando las llamas arrasaron Oklahoma y se acercaron peligrosamente a un rancho familiar que albergaba décadas de historia y memoria, lo que obligó a una evacuación de emergencia, mientras los bomberos luchaban para salvar la propiedad desde la distancia. Justo cuando parecía que lo peor había quedado atrás, llegó una nueva tormenta que puso su reputación bajo el microscopio. Controversias y un regreso inesperado. En 1999, una persona completamente diferente llamada Chris Gaines confundió por completo a los fanáticos de toda la vida. Una apariencia esbelta, un parche de alma y un falsete de rock reemplazaron el familiar sombrero de vaquero para un extraño proyecto de álbum conceptual destinado a lanzar una película que lo acompañaría y que nunca encontró audiencia. La película en sí ni siquiera se estrenó, y todo el experimento vendió unos modestos 2 millones de copias en comparación con álbumes anteriores,
que habían vendido 10 veces esa cantidad cada uno. Hoy en día, el capítulo completo de Chris Gaines queda fuera de las antologías oficiales y rara vez se analiza en las entrevistas. En 2014 se produjo un desastre de relaciones públicas mucho mayor. Se programaron 5 conciertos con entradas agotadas en el legendario estadio Croke Park de Dublín, Irlanda, un lugar lleno de historia nacional y normalmente reservado para eventos deportivos irlandeses, y las 400.000 entradas se agotaron en un solo día. Cuando los funcionarios de la ciudad solo aprobaron 3 de las 5 noches, un ultimátum de todo o nada llevó a la cancelación completa de cada espectáculo, dejando atrás a 400.000 fanáticos decepcionados y una economía local furiosa. 8 años después, en septiembre de 2022, llegó un final completamente diferente. Los funcionarios de Dublín finalmente aprobaron los 5 conciertos, y todas las entradas se agotaron nuevamente en cuestión de horas. Más tarde, Brooks admitió haber tomado 5 descansos para llorar durante el primer espectáculo, y los críticos locales describieron una noche llena de emoción genuina por parte de un artista que había esperado casi una década por una segunda oportunidad. Los fanáticos que habían conservado entradas no utilizadas de los shows cancelados de 2014 tuvieron acceso prioritario, convirtiendo viejas angustias directamente en nuevos recuerdos. Lo que comenzó como un desamor total en 2014, finalmente se convirtió en una de las historias de regreso más celebradas en la historia moderna de las giras. Justo cuando parecía que lo peor había quedado atrás, surgió una batalla legal que cambió la conversación en torno a Garth Brooks de la noche a la mañana. El escándalo que nadie vio venir. En septiembre de 2024 se presentó una demanda anónima en Mississippi bajo el seudónimo de John Doe, buscando impedir que una mujer identificada únicamente como Jane Roe presentara una denuncia por separado en California. Según esa presentación, Jane Roe había trabajado una vez como estilista y maquilladora, tanto para Brooks como para su esposa Trisha Yearwood. El mes siguiente, Jane Roe presentó una demanda civil de 27 páginas en Los Ángeles, alegando agresión sexual en múltiples ocasiones, incluido un incidente dentro de una suite de hotel, durante un viaje de 2019 relacionado con un evento de tributo a los Grammy. Brooks ha negado por completo todas las acusaciones, calificándolas de intento de plan de extorsión y describiendo toda la terrible experiencia como si se sintiera como si un arma hubiera apuntado directamente a Brooks. Los expertos legales criticaron la decisión de nombrar públicamente al acusador en un expediente enmendado, una medida que provocó una nueva ola de reacción pública. Los abogados de Jane Roe respondieron pidiendo sanciones máximas, argumentando que el nombramiento equivalía a una represalia contra una presunta víctima de violencia sexual. En un intento por acelerar el proceso, Brooks señaló la muerte de un publicista de larga data que se creía era un testigo clave, argumentando que los recuerdos que se desvanecían hacían urgente una resolución más rápida, pero un tribunal de apelaciones denegó esa solicitud en mayo de 2026. A mediados de 2026, el caso sigue sin resolverse, atrapado en disputas jurisdiccionales entre los tribunales de Mississippi y California sobre qué estado debería realmente decidir las reclamaciones subyacentes. No se ha confirmado ninguna fecha del juicio, no se ha anunciado ningún acuerdo, y ambas partes continúan firmes en sus posiciones originales, después de casi 2 años completos de presentaciones y declaraciones. Este es un caso civil, no penal, y Brooks mantiene su total inocencia en cada etapa del proceso legal en curso. Garth Brooks, a los 64 años. Una segunda historia de amor comenzó silenciosamente en 1987, mucho antes de que cualquiera de los artistas se hiciera famoso, cuando Brooks y la futura estrella del country, Trisha Yearwood, se conocieron dentro de un estudio para compositores en un ático y grabaron una demostración juntos como amigos mientras ambos todavía estaban casados con otras personas. Años más tarde, después de 2 divorcios separados,
Esa amistad se convirtió en algo más profundo, lo que llevó a una propuesta de matrimonio en el escenario del Buck Owens Crystal Palace en Bakersfield, California, frente a una multitud que lo vitoreaba y que no tenía idea de que la historia estaba a punto de suceder justo frente a ellos. La boda tuvo lugar el 10 de diciembre de 2005. Su retiro de las giras a tiempo completo duró desde 2000 hasta 2005 y lo pasó enteramente dentro de una modesta casa, tipo rancho en Oklahoma. Las visitas a las escuelas, los almuerzos para llevar y las prácticas deportivas juveniles reemplazaron por completo los estadios con entradas agotadas. Un intercambio que Brooks ha calificado como uno de los mayores regalos de toda una vida, en lugar de cualquier tipo de sacrificio. El regreso a las presentaciones a tiempo completo finalmente produjo una gira por estadios que atrajo a un promedio de 95.000 fanáticos por ciudad, en una audiencia acumulada de cerca de 3 millones de personas, luego de una gira anterior con Trisha Yearwood, que vendió más de 6 millones de entradas durante 3 años y medio de gira. Una residencia de Las Vegas en el Coliseo, dentro del Caesars Palace, vendió el 99% de todas las entradas disponibles en 72 espectáculos individuales, completados a principios de 2025. Un premio del Centro Kennedy y el premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso se unieron más tarde a una colección cada vez mayor de reconocimientos a la trayectoria. Los últimos años trajeron nuevos hitos notables, a pesar de la continua nube legal que pende sobre nosotros. En marzo de 2026, la Recording Industry Association of America confirmó oficialmente un 10º álbum con certificación diamante, un logro que ningún otro artista discográfico en la historia ha alcanzado, ganando el nuevo premio Artista de una Vida en esa ceremonia. Los espectáculos en estadios con entradas agotadas en Milwaukee durante junio de 2026 fueron seguidos por un regreso tan esperado a suelo británico, encabezando Hyde Park en Londres el 27 de junio, marcando su primera actuación en el Reino Unido en casi 3 décadas. Según personas cercanas a la situación, los procedimientos previos al juicio en curso siguen creando un verdadero estrés entre bastidores, incluso cuando las actuaciones públicas siguen atrayendo multitudes que los adoran noche tras noche. El tiempo dedicado a administrar un lugar de entretenimiento en Nashville llamado Friends in Low Places ofrece una conexión más tranquila con la ciudad, que construyó todo un legado con un bar en la azotea conocido como Oasis, palmeras imponentes y música en vivo. La mayoría de las noches, un lugar donde Brooks puede saludar a los fanáticos y apoyar a los músicos locales fuera de los tribunales y de las giras por igual. A sus 64 años la historia está lejos de cualquier final de cuento de hadas, pero a través de pérdidas devastadoras, humillación pública, un divorcio costoso y una batalla legal que aún se desarrolla en tiempo real, una cosa se ha mantenido constante: una negativa absoluta a dejar de estar de pie, cantar y seguir adelante. Desde una habitación de hospital en Tulsa hasta estadios con entradas agotadas en todo el planeta, la historia de Garth Brooks nunca ha sido sencilla. ¿Qué crees que le depara el futuro a una leyenda que aún lucha por un legado construido durante décadas? Deja un comentario a continuación, presiona el botón me gusta y suscríbete para conocer más historias reales detrás de los nombres más importantes de la música.